Hola a todos, bienvenidos a esta primera transmisión del año de la Compra Unicentro. ¡Feliz año para todos! Oramos que este año 2023 sea un año en el que podamos caminar de la mano de Jesús y que podamos confiar en Él en cualquiera de las circunstancias que se nos presenten. Si es la primera vez que te conectas a una reunión como estas de la Compra Unicentro, queremos conocerte más. Vamos a poner un número en pantalla de WhatsApp al que puedes escribirnos y vamos a responderte con todo lo que en la compra tenemos para ti. Entonces quédense conectados todo el tiempo y no se pierdan nada de lo que tenemos. Por ahora los invito a que todos como familias desde sus casas nos pongamos de pie o como ustedes se sientan más cómodos y le cantemos juntos a Dios. Cantándole a nuestro Dios con mucho gozo, con mucha alegría y reconocerlo a Él como único y salvador. Vamos. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adoran.
rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, y digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Mi mirada está fija en ti, nada erra, tú estás ahí, eres todo, mi fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Y digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, y digo sí a tu voluntad, y digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. ¿Qué tal si todos cantamos? Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Todos, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Y digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, y digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Qué bueno cantarle juntos a Dios. Uno de nuestros pilares como Confra Unicentro es Jesús y su palabra. Por eso queremos empezar este año 2023 retándonos y desafiándonos todos juntos como iglesia a leer más la Biblia y a encontrarle ese valor relevante y transformador que tiene para la sociedad. Por eso vamos a empezar con una nueva serie que hemos titulado Biblia, ¿verdad o tradición? Los invito entonces a que estén muy pendientes de este primer episodio de la serie. Para algunos es irrelevante, aburrida, obsoleta, compleja. Para otros es libertad, propósito, trascendencia, vida. ¿Y para ti, qué es? Biblia, ¿verdad o tradición? La Biblia, ¿verdad o tradición? Es el título de esta serie. Empezando año, queremos pensar
en todos los retos, desafíos que se nos vienen en este 2023. Y queremos decirles que la Biblia es la palabra de Dios y es clave y es fundamental para la vida humana y para cada aspecto de ella. Si muchas veces sufrimos en la vida es porque dejamos la palabra de Dios de lado. Por eso queremos empezar el año pensando en esta serie, la Biblia, verdad o tradición. Si tienes mucho tiempo de seguir a Jesús o eres nuevo en esto, o si no has tomado la decisión de seguir a Jesús, quiero decirles, miren, la palabra de Dios, la Biblia, es clave y es fundamental. Hay personas que tienen ideas equivocadas en cuanto a la Biblia, la palabra de Dios. Piensan que es para teólogos, que eso es tan difícil de entender, que eso no es para mí. Hay otros que piensan que es aburrido, que es un libro lleno de historias mitológicas, etc. Miren, la Biblia no fue escrita para tenerla en una biblioteca, ni para tenerla abierta a la entrada de la casa en un atril. La Biblia es viva, es eficaz, es fundamental para la vida humana. Por eso esta serie, la Biblia, verdad o tradición, es ir más allá de lo que muchos piensan y tratar de encontrar y pensar en lo relevante, en lo pertinente, en lo importante que es para cada uno de nosotros. Y en la medida que cada uno de nosotros tenga un compromiso serio con la Biblia, la palabra de Dios, la vida es transformada. En donde quiera que la palabra de Dios llega y es recibida con un corazón abierto, sincero, honesto, la Biblia transforma porque es palabra de Dios. Por eso en la Confra tenemos este pilar, Jesús y su palabra. Es tan clave, es tan importante. Si tienes tiempo de seguir a Jesús, quiero animarte a tener un compromiso cada vez más serio con Jesús y su palabra. Y si estás empezando, miren, qué bueno, decidir comprometernos en este año a tener ese compromiso serio con Jesús y su palabra. Pero quiero que al hablar de la Biblia, verdad o tradición, quiero mencionar algunos detalles. Dos. El primero que quiero mencionar en cuanto a la Biblia, quiero decirles que la Biblia es un libro singular. La Biblia es única. No hay un libro como la Biblia en el mundo. Es única, es totalmente singular. ¿Por qué? Y quiero que veamos algunos aspectos por qué la Biblia es un libro singular. Primero, es singular en su continuidad. La palabra Biblia significa libros. Son 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1600 años. Miren, 1600 años en 3 continentes, Asia, África, Europa, por más de 40 autores. Fue escrito por campesinos, por reyes, por personas de diferente nivel educacional, si queremos verlo de esta manera. Más de 40 autores, 1600 años. Es un libro singular, pero hay más. Miren, fue escrita en diferentes géneros literarios. La Biblia es un libro histórico en principio, por favor. Es un libro que nos narra la historia, y en esa historia, que es la historia de la salvación, ese es el tema de la Biblia, aparecen libros de poesía. Aparecen libros de profecía. Esta poesía y esta profecía se inserta en esta historia. En el Antiguo Testamento podemos hablar de 17 libros de historia, 5 de poesía y 17 de profecía. En Caminata Bíblica, que es un seminario muy interesante, hablamos de 17 libros de historia, 5 de poesía, 17 de profecía. Y esta profecía y esta poesía se inserta en esta historia que nos habla de la historia de la salvación. También en el Nuevo Testamento vamos a encontrar libros de historia, libros que nos hablan de profecía, como el Apocalipsis, y también cartas, las cartas que se escriben a las diferentes comunidades o personas. Hay más, ¿sí? Es el libro que tiene más copias que cualquier libro de la literatura antigua. No hay un libro como la Biblia. Y hay más, ¿sí? Podemos seguir hablando. Mire, hay 2 testamentos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que empieza con Jesús, con los evangelios, narrativa. Son libros, podríamos decir, historia, la historia de Jesús, la historia de la iglesia con el libro de los Hechos. Pero hay más, quiero mencionar más aspectos. Miren, un mismo tema, la historia de la salvación. Un libro singular porque por más de 1600 años, 40 autores, diferentes personas en diferentes circunstancias, bajo diferentes estados de ánimo, todos revelan a un mismo Dios. Hay un tema común, la historia de la salvación, donde Jesús es el centro
de esta historia. Por eso Jesús es el centro de la Biblia. Es un libro singular, singular en su circulación, pero hay más que mencionar. Miren, es el libro más vendido. No hay libro que haya sido más vendido que la Biblia. Es el bestseller de los bestsellers. El libro más vendido a lo largo de la historia y que sigue siendo vendido. Hay más, podemos mencionar más aspectos. Es única en su traducción, ¿sí? Es el primer libro traducido y es el libro más traducido hasta hoy. La Biblia sigue traduciéndose a lenguas de diferentes lugares, llegando a cada comunidad, porque la Biblia sigue siendo el libro más singular en la historia de la humanidad. Ahora, hay más. Miren, es el libro único en su supervivencia. No han podido extinguirla. Permanece en el tiempo, en las diferentes comunidades donde han tratado de desaparecer la Biblia. Lugares en donde han perseguido la palabra de Dios, donde se ha prohibido. Hay un libro que titula inclusive Los contrabandistas de Dios, personas que trataban de meter la Biblia en lugares donde era prohibida la venta y la distribución de Biblias, y seguidores de Jesús que tuvieron que atreverse a hacer esto de meter la Biblia. Usted dirá, pero eso es ilegal. Claro, era ilegal porque era prohibido en esa comunidad meter la Biblia. Pero esta gente dijo, juzguen ustedes qué es más importante, como aparece también en el Nuevo Testamento, obedecer a los hombres antes que a Dios. Hemos sido llamados a obedecer a las autoridades, pero cuando las autoridades atentan contra la palabra de Dios, ojo con esto, es un tema muy delicado y muy amplio, pero quiero decirles, la palabra de Dios es fundamental para la vida humana. Si el hombre sufre como sufrimos hoy, si la familia sufre, si la sociedad sufre, es porque hemos dejado a un lado la palabra de Dios. Y por eso la invitación con esta serie es pensar que la Biblia es verdad, no es una tradición simplemente. Hay mucho aquí que pensar. Por eso cuando le digo que algunos detalles importantes son dos, lo primero que quiero decir es que la Biblia es un libro singular. Es única en su circulación, es única en su traducción, es única en muchos aspectos, única en su supervivencia. La Biblia, un libro singular. Y recuerden, un tema central, la historia de la salvación. Dios revelándose al hombre para mostrarle su plan, el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Por eso que es clave y fundamental la palabra de Dios para nosotros. Ahora, hay mucho que decir en cuanto a la historia de la Biblia, cómo fue recopilada, cómo fue todo el proceso en cuanto a ella. Miren, es tan importante, es tan fascinante y hay aspectos muy técnicos en todo esto. Pero quiero decirle, la Biblia no fue escrita para los teólogos. La Biblia fue escrita para cualquier persona que se acerca de manera sincera, honesta, a buscar cuál es ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero miren, no solamente la Biblia es un libro singular, único en todo lo que hemos mencionado. Quiero decirle, la Biblia es un libro que es útil y que es vida. La Biblia es útil y es vida. ¿Por qué? Quiero que veamos dos textos en la palabra de Dios. Primero, un texto en el Nuevo Testamento. Quiero que veamos aquí lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo, un hombre preocupado por su pupilo, su discípulo Timoteo, le va a decir lo siguiente, le va a decir, toda la Escritura, toda la Biblia, verdad o tradición, es verdad la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Qué bien, ha sido dada por Dios. Está escrita allí. Yo recuerdo que un hombre me decía, pero esto es papel, tinta. Miren, es inspirado por Dios. Dios guió a personas. ¿Qué significa que sea inspirada? Que Dios guió a personas, no anulando su personalidad. No es que inspiración significa que las personas escribieron como un robot de manera autómata. No, ellos guiados por Dios pudieron plasmar por escrito la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y es útil. Esto creo que es supremamente importante. No es algo que uno diga no sirve para nada, como algunos dicen. Algunos piensan la Biblia es anacrónica, obsoleta. Para nada. La Biblia es útil. ¿Y es útil para qué? Miren los 4 aspectos que Pablo le dice a Timoteo. Es útil para enseñar. Para enseñar no acerca de religión, por favor. Es útil para enseñar para la vida. Es útil para enseñar, para reprender, porque a veces necesitamos ser corregidos, ser confrontados. Los seres humanos somos tercos y orgullosos.
Y necesitamos que la palabra de Dios a veces nos sacuda y nos reprenda. Hay personas por eso que no les gusta la Biblia, porque dicen, no, la Biblia me dice las cosas que debo hacer y eso me preocupa. Hay gente que inclusive dice, mira, hay cosas que no entiendo en la Biblia. Escúcheme con atención, es cierto. Hay cosas que no vamos a entender en la Biblia. Llevo años leyéndole, hay cosas que no entiendo. Pero ¿sabe qué me preocupa? No me preocupa lo que no entiendo. Me preocupa lo que entiendo. Porque lo que entiendo es confrontador, es retador, es desafiante. También es inspirador, esperanzador. Lo que entiendo da vida. Hay personas que pelean por lo que no entienden. Y miren, hay tanto que podemos entender y que podemos disfrutar y que podemos gozar. La palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Necesitamos ser corregidos. Y para instruir en justicia. Este hombre, todavía no pasemos a ese texto, pero quiero decirles, este hombre, Timoteo, había sido instruido por su mamá, por su abuela, Loida, Eunice. Y Pablo le va a decir, tú debes seguir esas enseñanzas. Por eso le dice, toda la escritura es útil. Toda la escritura y útil para lo que acabamos de mencionar. Vivimos situaciones muchas veces difíciles en la vida, situaciones complejas, y no sabemos qué decisiones tomar en nuestros problemas conyugales, familiares, financieros, problemas relacionales. Hay tantas dificultades que enfrentamos como seres humanos. Este 2023 va a traer grandes alegrías, pero también quiero decirle, y no le estoy echando la sal, simplemente decirle, también va a traer problemas. Porque la vida es así. Hay gente que en este tiempo empieza con expresiones como de actitud positiva. Sí, un buen año, decláralo. Miren, qué bueno tener ánimo para empezar un año. Me encanta empezar animado el año. Pero el año va a tener grandes desafíos, momentos muy satisfactorios, muy plenos y felices. Pero también va a tener momentos difíciles porque la vida es así. Y es allí cuando la palabra de Dios juega un papel fundamental porque es útil. Es inspirada, es dada por Dios para usted y para mí. Para enseñarnos, para corregirnos, para redarguir, para confrontar, para instruir. Y dice, en justicia. Por eso, no dejemos de lado la palabra de Dios. Que podamos cultivar hábitos con ella. Y quiero mostrarle, como le dije, otro texto. Le dije uno en el Nuevo Testamento y ahora uno en el Antiguo Testamento. Ahora sí quiero que lo vean en pantalla. El texto aparece en Deuteronomio 32, 46. Y quiero ubicarle un poquito acá. Mire, Moisés hablándole a la siguiente generación. ¿Y qué le dice? Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente en este día. Moisés, el líder del pueblo, le dice a la siguiente generación, porque la generación anterior había perecido. ¿Y por qué había perecido? Por su incredulidad, por su desobediencia. Miren, alejarse del Señor y su palabra es lo peor que podemos hacer. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podemos hacer. Que este 2023 sea un año donde podamos caminar de la mano con Jesús. Moisés lo dice a la nueva generación y le dice, mediten bien, piensen bien, reflexionen en todo lo que les he declarado solemnemente. Vean lo serio que se pone Moisés con la gente este día. Y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Está hablando de, miren, de obedecer. ¿Cuánto nos cuesta a los seres humanos obedecer? Hay personas que no quieren leer la palabra de Dios porque no quieren obedecer. Nos cuesta obedecer. El ser humano por naturaleza, usted y yo, por naturaleza somos rebeldes. Si alguien dice algo, ¿y por qué? Desde niños. Es propio de la naturaleza humana. No nos gusta sujetarnos y por eso sufrimos. Acá lo que está diciendo es, miren, mediten bien, díganle a sus hijos, cuéntale a la siguiente generación para que obedezcan, dice, fielmente todas las palabras de esta ley. Y no se queda allí, continúa y dice el siguiente versículo, porque no son palabras vanas. Vean lo que está diciendo, no son palabras vanas. No son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por favor, estas son palabras muy serias. De ellas depende su vida y mi vida. Por eso no nos alejemos de la palabra de Dios.
Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Este es un mensaje que le da Moisés a la siguiente generación. Ellos iban a cruzar el río, iban a poseer una tierra que Dios les había prometido, y Dios les dice, miren, por ellas vivirán mucho tiempo. Y quiero que piensen en esto, por ellas vivirán. El pueblo de Dios estaba enfrentando un desafío. Iban a cruzar el río Jordán, iban a poseer una tierra, iban a tener que enfrentar grandes retos. Y el mensaje de Dios a través de Moisés al pueblo es: mediten bien, guarden esta palabra fielmente. Y es lo mismo para nosotros hoy. Vamos a empezar un nuevo año. Y qué bueno empezar con un compromiso serio con Jesús y su palabra. Y si lo hacemos asumiendo ese compromiso, por este compromiso viviremos. Vuelvo y les repito, cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, hay aspectos que uno no entiende, que uno comienza a entender, pero ¿qué significa esto? Hay una gran barrera entre la palabra de Dios y nosotros, una barrera de tiempo, una barrera cultural, pero cuando uno comienza a leer de manera detenida, a estudiar un poco más y comienza a extraer esos principios que están hoy vigentes, hay principios que hay que traer a este tiempo, hay que hacer ese puente entre aquel mundo y este mundo. Y cuando estudiamos la palabra de Dios de manera seria, y eso lo hacemos en los grupos pequeños, nos encanta en los grupos pequeños discutir la palabra de Dios de manera relevante. ¿Qué tiene que ver eso con mis problemas, con mis dilemas, con mis angustias, con mis tristezas, con mis pérdidas, con mi depresión? La palabra de Dios tiene un poder transformador. Donde quiera que ella llegue, recuerde, transforma la vida. Por eso le animo a tener un compromiso serio. A algunos les gusta llevar la Biblia digital. A mí me encanta todo lo digital. Pero qué bueno que también tenga una Biblia física, que pueda usted rayar, subrayar, conocerla y después brinque a la digital. Pero tenerla físicamente y poder leerla, poder tener desafíos este año, como por ejemplo leer la Biblia completa, por lo menos una vez. O de pronto empiece como el Nuevo Testamento. Quiero leer en el 2023 completo el Nuevo Testamento. En la medida que nosotros asumamos compromisos serios con la palabra de Dios, ella transforma la vida. Mire, empiece de a pocos. Separe un tiempo, en la mañana muy temprano si es madrugador, o en la noche muy tarde si es trasnochador, pero separe 15, 20 minutos. Luego suba un poquito, a media hora. Ore antes de leer, ore después de leer y dígale: Señor, yo quiero que tú me expliques tu palabra. Esta palabra fue dada para mí, quiero entenderla. Y el Espíritu de Dios comienza a obrar. Así como el Espíritu de Dios inspiró a personas para que la palabra de Dios llegue a nosotros, hay algo que se llama también iluminación. El Espíritu Santo comienza a iluminar nuestra mente para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, que es vida. La palabra de Dios nos muestra la historia de la salvación que se centra en una persona, Jesús. Y cuando comenzamos a sumergirnos en la palabra de Dios, comenzamos a conocer a esa persona. Y vivir en una relación personal con Jesús hace que la vida sea diferente y la vida es transformada. Por eso no nos cansaremos de decir: mire, esta propuesta no es una propuesta religiosa, por favor, no, es una propuesta de vida. La sociedad cambia, Colombia va a cambiar. Usted me dirá: ¿y qué tiene que ver eso con la política? ¿Qué tiene que ver eso con la incertidumbre que estamos viviendo? Mucho. Cuando Jesús llega a la vida, podemos ver la vida de otra manera y enfrentar esas situaciones de una manera distinta. Por eso debemos orar inclusive para que las personas, como nos enseña la Biblia, orar por los que están gobernando, por los gobernantes, para que ellos puedan tener un compromiso serio con la palabra de Dios, porque donde quiera que ella llega, transforma el corazón humano. Transforma el egoísmo en generosidad. Transforma la maldad en bondad. Transforma el odio en amor. Abramos el espacio a Jesús y su palabra. Quiero que a manera de conclusión veamos algo en pantalla. La Biblia es la palabra de Dios, relevante y vigente, que fue dada a los seres humanos para que podamos conocerlo y tener una relación personal con Él. Esa relación trae el perdón de pecados y la vida eterna. Transforma la vida en esta tierra, aún a pesar del dolor y el sufrimiento. Es una relación que da propósito en esta tierra y por la eternidad. Podemos ignorar la importancia de la Biblia, pero eso nunca cambiará
sus efectos y resultados en la vida. Asumamos un compromiso serio con Jesús y su palabra y disfrutemos cada día. No se pierdan los siguientes episodios. Jesús dijo, y con esto termino, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Las palabras de Jesús. Repito, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que este año 2023 sea un año donde nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser se llene de la palabra de Dios. Y con toda seguridad nuestra vida va a ser transformada. Conocer a Jesús a través de su palabra es lo mejor que podemos hacer. Como hemos leído, es útil. Como hemos leído, no es vano. Atrevámonos a asumir un compromiso con Él. Vamos a orar. Yo quiero que donde usted está, allí por favor, vamos a orar. Dejemos lo que estamos haciendo. De pronto ha estado escuchando esto, haciendo otras cosas. Yo le pido que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza en señal de reverencia al Señor y oremos, hablemos con Él y digámosle, quiero conocer tu palabra, quiero conocerte a ti, quiero disfrutar la vida que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es única, es un libro singular, es único y queremos acercarnos a ella confiando en lo que tú has escrito allí, que es vida, que es útil, que es inspirado por ti para enseñarnos, para corregirnos. Gracias, Señor, por ella. Y queremos pedirte que podamos meditar en ella cada día. Yo te pido, Señor, por cada persona que está escuchando en este momento, que está viendo este mensaje, que podamos todos juntos asumir un compromiso serio con tu palabra. Que cada día apartar un tiempo y que cada día podamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra para que ella transforme nuestra vida y nuestro entorno. Señor, que tu palabra pueda estar en nosotros y nos lleve a conocerte cada día más y más. Toma nuestra vida, encomendamos este año en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Feliz año para todos. Que la verdad de la Biblia se vuelva una realidad en nuestras vidas y en nuestro día a día. Recuerden que el próximo domingo 15 de enero nos vemos ya de manera presencial en la Compra Unicentro para poder darnos ese abrazo de feliz año. Nos vemos en los horarios habituales a las 10 de la mañana o a las 11:45 de la mañana. Si por alguna razón no pueden venir de manera presencial, los invitamos a conectarse a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube para que vean la transmisión en vivo.